El abogado deslizó los papeles sobre la mesa de madera, como si estuviera repartiendo la última mano de una baraja maldita. No levantó la voz, no hizo drama, solo dijo casi con vergüenza: si el juez se inclina por los derechos de la madre, podemos perder. Sentí que el aire se me iba del pecho. Las luces fluorescentes del juzgado zumbaban como insectos atrapados. A lo lejos, una puerta se cerró de golpe y el sonido retumbó en mis huesos. Yo, que había pasado la vida limpiando pisos ajenos y levantando a otros cuando caían, no podía dejar de temblar. Entonces mi nieto, sentado a mi lado, se inclinó y susurró con calma: déjela hablar. Nunca pensé que terminaría aquí, en una sala fría del juzgado familiar, con una mesa rayada por décadas de manos nerviosas, esperando que un juez decidiera si todo lo que había hecho en 10 años valía algo o nada. El abogado frente a mí tenía la corbata torcida y los ojos cansados, como si ya hubiera visto demasiadas historias terminar mal. Yo no lo conocía desde hacía mucho, pero confiaba en él porque hablaba despacio y no prometía milagros. Eso a mi edad ya es una forma de honestidad. No es seguro, continuó. Legalmente, ella es la madre biológica. Usted es la abuela. Lo que hizo fue admirable, pero la ley no siempre premia el sacrificio silencioso. Sacrificio silencioso. Pensé en mis manos. Manos que olían a cloro y jabón barato. Manos con grietas que nunca cerraban del todo. Manos que habían preparado loncheras, acomodado calcetines exactamente iguales, porque a él no le gustaban las sorpresas. Manos que habían aprendido a sostener sin apretar. El zumbido de las luces me devolvió al presente. El juzgado estaba medio lleno. Reconocí a 2 vecinas del barrio, sentadas al fondo, murmurando entre ellas. La gente siempre quiere ver cómo se rompen las familias, aunque lo niegue. Al otro lado de la sala, mi nuera estaba sentada con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el bolso caro que había dejado sobre la mesa. Su abogado le susurraba algo al oído, y ella asentía en el momento exacto, como si hubiera ensayado cada gesto frente a un espejo. Se veía tranquila, segura, como alguien que cree que la razón está de su lado. Yo no me sentía así. Mi rodilla no dejaba de moverse bajo la mesa. Traté de controlarla, pero el cuerpo a veces recuerda miedos que la cabeza quiere negar. Miré a mi nieto, 18 años, alto, delgado, los hombros un poco encorvados, como si aún intentara hacerse pequeño en un mundo demasiado ruidoso. Tenía los dedos entrelazados y los apoyaba sobre la pierna inmóviles. Sus ojos, en cambio, estaban atentos. No nerviosos, atentos. «¿Estás bien?», le susurré. Asintió una sola vez. No sonrió. Nunca sonreía cuando estaba pensando. «¿Eso es lo que quisiste decir?», le pregunté, bajando aún más la voz. «¿Que la dejemos hablar?». Él volvió a asentir. «Sí». No insistí. Aprendí hace años que cuando él respondía con una sola palabra, no era falta de cariño. Era concentración. Y algo en su calma me sostuvo, aunque no entendía del todo por qué. El juez aún no entraba. El reloj de la pared marcaba los segundos con un clic seco que me perforaba los oídos. Pensé en lo extraño que era estar allí por dinero, cuando durante años el dinero solo había sido una preocupación constante, nunca una meta. Pagar terapias, medicamentos, transporte, libros especiales, comidas siempre iguales, porque el cambio le revolvía el estómago. Y ahora de pronto millones, 4.7 millones de dólares, un número que no cabía en mi cabeza ni en mi vida. No tenía que ser así, murmuré, más para mí que para nadie. El abogado me miró. «¿Perdón?». Negué con la cabeza. «Nada».
No quería hablar de ella, de cómo había aparecido de nuevo 10 años después, con lágrimas ensayadas y palabras grandes como reconciliación y derechos. No quería recordar su perfume caro llenando mi sala humilde, ni la forma en que sus ojos se movían rápido contando cosas que no eran suyas. Pero allí estaba, sentada a pocos metros, esperando que el juez la escuchara. El sonido de una puerta abriéndose nos hizo levantar la vista. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que alguien más pudiera oírlo. Cuando nos sentamos de nuevo, sentí un sudor frío correrme por la espalda. Mientras el secretario leía los datos del caso, una imagen se me clavó en la mente sin pedir permiso. Una cocina pequeña, una noche de lluvia y una maleta junto a la puerta. Sacudí la cabeza como si pudiera apartar el recuerdo. No era el momento. Pero la memoria no entiende de momentos adecuados. Señora, dijo el abogado, inclinándose hacia mí una vez más. Pase lo que pase, mantenga la calma. No reaccione, déjelos hablar. La misma frase. Otra vez. Miré a mi nieto. Él no me miraba a mí. Miraba la mesa siguiendo con los ojos una raya profunda en la madera como si fuera un camino. Pensé en cuántas manos habrían pasado por allí antes que las nuestras. Cuántas promesas rotas. Cuántos silencios. El juez carraspeó y comenzó a hablar. Mi nuera levantó la vista preparada. Su abogado se puso de pie con una sonrisa amable de esas que no llegan a los ojos. Yo respiré hondo. El aire olía a papel viejo y a nervios ajenos. Y mientras el abogado de ella empezaba su discurso sobre segundas oportunidades y amor de madre, sentí que algo dentro de mí se tensaba listo para saltar. Decir la verdad. Gritarla. Contar cada noche, sin dormir cada peso contado, cada cita médica a la que ella nunca fue. Pero no lo hice, porque de alguna manera mi nieto tenía razón, porque había aprendido algo observando en silencio durante años, porque a veces cuando alguien ha mentido demasiado tiempo no necesita que lo enfrenten, solo necesita seguir hablando. Y mientras ella hablaba, yo recordé la noche en que todo empezó, la noche en que no levantó la voz, la noche en que cerró la puerta. La recuerdo con una claridad que todavía me duele, no porque fuera escandalosa, sino porque fue silenciosa. Las cosas que más marcan casi nunca hacen ruido. Era una noche húmeda, de esas en las que el calor se pega a la piel aunque las ventanas estén abiertas. La lluvia caía fina sobre el techo de lámina y el ventilador del techo giraba lento, quejándose con un chillido viejo. En la cocina olía a frijoles recalentados y a jabón barato. Yo estaba sentada a la mesa separando cuentas en montoncitos pequeños, como si el orden pudiera hacer rendir el dinero. Mi nieto entonces tenía 8 años. Estaba sentado frente a mí. Tenía las rodillas recogidas contra el pecho y balanceaba el cuerpo apenas lo justo para calmarse. Miraba el mantel de cuadros y seguía las líneas con el dedo. 1, 2, 3, 4, siempre hasta 4. Cuando el mundo se le volvía demasiado grande, él lo reducía a 4. Escuché el ruido antes de verla, el arrastre seco de una maleta contra el piso. Levanté la vista. Mi nuera estaba de pie junto a la puerta trasera, ya maquillada, el cabello arreglado, como si fuera a una fiesta. El bolso colgaba de su hombro. La maleta abierta mostraba ropa doblada con cuidado. No parecía alguien que se iba por impulso. Parecía alguien que llevaba horas preparándose. ¿A dónde vas?, pregunté más confundida que alarmada. No respondió de inmediato. Abrió la llave del fregadero y dejó correr el agua, aunque no había nada que lavar.
Miraba el chorro caer como si le estuviera diciendo algo que yo no podía oír. Ya no puedo con esto, dijo al fin. Ya no puedo con esta vida. Sentí una risa nerviosa escaparse de mi garganta. ¿Con qué es jueves? Mañana tienes que trabajar temprano. Entonces se giró. Y ahí lo vi. No miedo, no culpa, decisión. Él necesita más de lo que yo puedo darle, dijo señalando con la barbilla a su hijo sin mirarlo. Terapias médicos, citas. Yo no firmé para esto. El ventilador chirrió más fuerte. Mi nieto dejó de balancearse por un segundo, pero no levantó la vista. Sus dedos se aferraron al borde del mantel. Es tu hijo, dije, y mi voz sonó más dura de lo que quería. Ella apretó la mandíbula. No empieces. Me levanté despacio. El piso frío se sintió extraño bajo mis pies descalzos. ¿Empezar qué? A decir la verdad. Ella miró hacia la ventana del fondo. Yo seguí su mirada y vi las luces de un coche encendido en el callejón. El motor estaba en marcha, esperando. ¿Te vas? Dije. Ahora mismo. Voy a vivir mi vida, respondió con un tono que había practicado. Todavía soy joven. No voy a pasar el resto de mis años en consultorios. Miré a mi nieto. Seguía contando. 1, 2, 3, 4. Respiración corta. Hombros tensos. Mijo, le dije suavemente, todo está bien. Ella agarró el asa de la maleta. Va a estar bien contigo, dijo. Tú eres paciente. Tú sabes manejar estas cosas. Esas cosas. Como si su hijo fuera un mueble difícil. Conmigo repetí. Así nada más. No hagas esto más difícil, respondió. Te llamaré. Las palabras flotaron en el aire ligeras, inútiles. Yo supe en ese instante que no lo haría. Hay promesas que nacen muertas. Míralo, le dije la voz quebrada. Míralo antes de irte. No lo hizo. Rodeó la mesa, besó la cabeza de su hijo, como quien deja a un animal en la veterinaria y abrió la puerta. El aire húmedo entró de golpe, cargado de olor a tierra mojada y gasolina. Mi nieto no lloró, no gritó, solo miró la ventana donde el reflejo de la luz hacía que la noche pareciera una pared sólida. La puerta se cerró. El motor del coche se alejó. El ventilador siguió girando. Me quedé de pie, sin saber qué hacer con mis manos. Todavía olían a jabón. Pensé con una claridad cruel. ¿Cómo voy a criar a un niño así cuando apenas puedo conmigo misma? Mamá, susurró él. Tragué saliva. Sí. ¿Va a volver? Quise mentir. Decirle que sí, que solo estaba enojada, que mañana regresaría con una disculpa. Pero algo dentro de mí, quizá cansancio, quizá honestidad, no me dejó. No lo sé, admití, pero yo estoy aquí. Me senté a su lado. El vinil de la silla estaba frío. Él volvió a contar. 1, 2, 3, 4. Afuera, las llantas pasaron por un charco. Luego nada. Esa fue la noche en que mi vida se volvió algo que no había planeado. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para avisar que llegaría tarde y llevé a mi nieto a la escuela. Se sentó en el asiento del copiloto con las manos escondidas en las mangas mirando al frente. El aire caliente del coche olía a polvo viejo. Su maestra me tomó del brazo al dejarlo. Necesitamos hablar de su evaluación, dijo con cuidado. Asentí como si supiera qué estaba haciendo. No lo sabía. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeles, citas y cuentas que no dejaban de crecer. Pasaba los descansos llamando a seguros, las noches leyendo folletos hasta que las letras se mezclaban. En la iglesia me sentaba atrás para evitar preguntas. Hasta que un martes una mujer mayor me apretó la mano y me pasó un papel. Grupo de apoyo, susurró. El café es horrible, pero la gente es buena. Fui.
no por valentía, sino porque ya no sabía qué más hacer. Y así, sin darme cuenta, empecé a quedarme. Día tras día, noche tras noche, sin aplausos, sin testigos. Solo yo, un niño que contaba hasta 4 y una casa que aprendió a respirar distinto. Los años siguientes no llegaron en bloques ordenados, llegaron en pedazos, en madrugadas rotas por alarmas, en carpetas manila llenas de sellos, en el sonido seco de monedas contadas sobre la mesa. Aprendí pronto que criar a un niño como mi nieto no era una batalla épica, era una fila interminable de pequeñas decisiones hechas cuando nadie miraba. Las mañanas empezaban temprano. Antes de que el sol calentara el concreto, yo ya estaba de pie calentando agua para el café aguado y preparando el mismo desayuno de siempre. No porque fuera lo más barato, aunque lo era, sino porque la repetición lo calmaba. Pan tostado, mantequilla medida con el mismo cuchillo, un vaso de leche en el mismo vaso. Si algo cambiaba, su respiración cambiaba con ello. El trayecto a la escuela era un ejercicio de paciencia. El tráfico, los claxones, el vendedor ambulante con la bocina demasiado alta. Yo aprendí a estacionarme a una cuadra y caminar despacio. 5 minutos con el motor apagado antes de bajar del coche. 5 minutos para que el mundo se acomodara en su cabeza. ¿Listo?, preguntaba. Él asentía, siempre con un segundo de retraso, como si confirmara algo por dentro antes de responder. Las citas médicas llenaron mi calendario. Terapia ocupacional. Lenguaje, evaluaciones que parecían no terminar nunca. Salía de una oficina con papeles y entraba a otra con los mismos papeles. Aprendí a no perderlos, a no doblarlos, a guardarlos en la carpeta correcta, porque cada hoja era una prueba de algo que yo todavía no sabía que iba a necesitar. El dinero era una preocupación constante, como un zumbido bajo la piel. Limpié casas, planché ropa. Cuidé niños ajenos mientras el mío dormía en el asiento trasero, agotado de procesar un día demasiado ruidoso. Algunas noches, cuando él por fin se quedaba quieto, yo me sentaba en la cama y dejaba que el cansancio me cayera encima como una manta pesada. En la iglesia los domingos me sentaba atrás. No quería preguntas, no quería consejos fáciles, pero fue ahí donde conocí a Maribel, una mujer de manos grandes y voz suave que olía a menta. Un día se sentó a mi lado sin pedir permiso. No tienes que explicarme nada, dijo. Yo también crié sola. Me pasó un volante doblado. Grupo de apoyo. Martes por la noche. Salón parroquial. Fui esa misma semana. El café era efectivamente horrible, pero la gente sabía escuchar sin arreglarte la vida en 5 frases. Ahí conocí a don Ernesto, un abuelo que criaba a su nieta desde bebé. Usaba una gorra vieja y hablaba poco. Una noche, mientras guardábamos las sillas plegables, me dijo algo que se me quedó clavado. Guarde todo, me dijo. Recibos, cartas, mensajes. Todo. ¿Para qué?, pregunté. Se encogió de hombros. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar demostrar que estuvo ahí. Esa misma noche llegué a casa y saqué una caja de cartón. Le escribí con plumón negro todo. Empecé a meter papeles. No sabía qué buscaba. Solo obedecí un instinto. Mi nieto crecía distinto. No más rápido ni más lento. Distinto. Notaba cosas que yo no veía. El parpadeo de una luz. El cambio mínimo en la voz de alguien. La forma en que una frase se repetía con palabras diferentes. Una tarde en el mercado se tapó los oídos y se quedó rígido. Un niño gritó 2 puestos más allá. Lo saqué de ahí sin decir nada y nos sentamos en el coche. Él respiró hondo, contando en silencio. 1, 2, 3, 4.
cuando abrió los ojos, me miró como si quisiera disculparse. No pasa nada, le dije. No es tu culpa. No respondió, pero me tomó la mano. Un gesto pequeño. Para mí, enorme. Aprendí a hablarle sin invadir, a dejar espacios, a no llenar el silencio por miedo. Con el tiempo, empezó a confiar en que yo no iba a desaparecer si no decía nada. Y eso para él era todo. La adolescencia llegó sin avisar. Cambios en el cuerpo, nuevas incomodidades. Yo me preguntaba si estaba haciendo suficiente, si algún día me reclamaría lo que no pude darle. Él, en cambio, parecía estar construyendo algo invisible. Pasaba horas en su cuarto, frente a una computadora vieja que había conseguido de segunda mano. Tecleaba, borraba, volvía a empezar. A veces caminaba en círculos, murmurando números. Otras se quedaba inmóvil mirando la pantalla como si le hablara. «¿Qué haces?», le pregunté una vez desde la puerta. Patrones respondió. No supe qué decir. Me limité a asentir y a cerrar la puerta despacio. Los años siguieron pasando. Yo envejecí. Me dolían más las rodillas. Las manos tardaban en sanar. Pero el miedo que me acompañó desde la noche del adiós se transformó en otra cosa. No desapareció. Se volvió disciplina, constancia, permanencia. Y sin darme cuenta, la caja de cartón se llenó. Recibos de terapias, correos electrónicos sin respuesta. Mensajes breves fríos que decían «no puedo ahora». Los guardé todos. No por rencor, por costumbre. Nunca imaginé que ese hábito, nacido del cansancio y el consejo de un hombre cansado, sería el cimiento de algo más grande. Una noche, mientras lo veía trabajar en silencio, pensé que quizá yo solo estaba sobreviviendo, manteniendo el barco a flote. Pero él estaba aprendiendo a leer corrientes. Y los que saben leer corrientes no siempre necesitan remar fuerte. A veces solo necesitan esperar. El día que la computadora murió, no hizo ningún escándalo. No hubo chispas ni humo, solo un clic seco y una pantalla negra que se negó a volver por más que mi nieto presionó el botón con cuidado, como si pedirle demasiado pudiera romper algo más. Era febrero. El frío se colaba por las rendijas de la casa y el calentador hacía un ruido irregular que me ponía nerviosa. Yo estaba en la mesa revisando cuentas que nunca cuadraban cuando noté que él se había quedado completamente quieto. «¿Qué pasa?», pregunté. «No responde», dijo, y su voz sonó distinta, no alterada, vacía. Se quedó mirando la pantalla como si el mundo hubiera dejado una frase a la mitad. Sus dedos temblaron apenas y luego se detuvieron sobre el teclado. Conocía ese silencio. No era enojo, era peligro. Me acerqué y levanté la tapa por detrás. Tornillos distintos, piezas que no combinaban. Esa computadora era un rompecabezas armado con esperanza y poco dinero. Sentí el estómago hundirse. «¿Se puede arreglar?», preguntó. Dudé un segundo. Demasiado tiempo. Él lo notó. «Sí», dije. «Claro que sí». Esa noche, cuando se fue a dormir, saqué la computadora a la mesa como si fuera un paciente en cirugía. Olía a polvo quemado. No tenía dinero para una nueva. Ni cerca. Al día siguiente, durante mi descanso, pasé por el lugar donde guardaban equipo viejo en el trabajo. Pedí permiso. Nadie hizo preguntas. Volví a casa con piezas usadas y las manos oliendo a metal. Trabajamos 3 horas en silencio. Yo soldaba. Él observaba. De pronto señaló con el dedo. «Esa va ahí». Tenía razón. Cuando la pantalla volvió a encenderse, soltó el aire como si lo hubiera estado guardando desde hacía días. «Gracias», dijo. Ahí entendí algo. Él no solo usaba la computadora, la veía. El proyecto no tenía nombre entonces.
Eran carpetas notas pegadas con cinta azul, en la pared dibujos de flujos y cajas. Yo no entendía el código, pero entendía la necesidad. Me explicó despacio con paciencia. Los lugares grandes, dijo, son demasiadas cosas al mismo tiempo. Si sabes qué sigue, duele menos. La aplicación dividía espacios ruidosos, mercados, escuelas, estaciones en pasos claros, caminos visuales, avisos suaves, no para cambiar el mundo, para hacerlo soportable. La primera vez que intentó mostrarla fue en una noche comunitaria en la biblioteca. Mesas plegables, café en vasos de unicel, gente que parecía haber entrado por error. La computadora se congeló a la mitad. Mi corazón se cayó. Él cerró la tapa despacio. Lo siento, dijo. No pasa nada, respondió alguien. Pero en casa dejó de trabajar en ella. 2 semanas, 3. Una noche lo encontré sentado en la cama mirando sus manos. ¿Vas a dejarlo?, pregunté. Se encogió de hombros. Tal vez es tonto. No lo es, dije. Las cosas tontas no ayudan a nadie. Al día siguiente vendí lo poco que tenía valor. Compré una computadora usada pero buena. Cuando se la di, me miró como si le hubiera entregado el cielo. ¿La necesitas?, dijo. Puedo caminar, respondí. El tiempo no se reemplaza. Las cosas no explotaron de la noche a la mañana. Avanzaron. Refinó la app. Le puso nombre. La presentó en un concurso pequeño. No ganó, pero alguien tomó nota. Luego vino un artículo corto. Después un correo. Luego una llamada. Cuando escuché la cifra 4.7 millones, sentí mareo. Él solo asintió. No celebramos. Llamamos a un abogado, uno viejo discreto. Nos dijo algo que no olvidé. El dinero no cambia a la gente, la revela. Esa misma semana llegó ella. No tocó la puerta. Se paró en el umbral como si nunca se hubiera ido. El perfume caro llenó la casa. Sonrió. Solo quiero verlo, dijo. Yo supe en ese instante que el proyecto ya no era invisible. No fue el toque lo que me avisó que había vuelto. Fue la forma en que el aire cambió. Un olor dulce, caro, fuera de lugar en mi sala sencilla. Cuando abrí la puerta, ahí estaba. Mi nuera, más delgada, el cabello más oscuro. Un abrigo que no se usa para caminar por este barrio si no quieres que te miren. «¿Podemos hablar?», dijo con esa voz suave que aprendió a usar cuando quería algo. Detrás de mí sentí el crujido leve de una puerta. Mi nieto había abierto la suya apenas un poco. «¿No salió?», observó. «No hay mucho que decir», respondí. Ella sonrió como si no hubiera escuchado. Miró por encima de mi hombro, midiendo la casa contando cosas que no eran suyas. Sus ojos se detuvieron un segundo en el recorte del periódico pegado en el refrigerador. El nombre de mi nieto. La palabra aplicación. «He pensado mucho en él», dijo. «En todo este tiempo». «Nosotros también», respondí. Entró sin pedir permiso. Dejó el bolso sobre la mesa, acomodándolo con cuidado, como si el espacio le perteneciera. Cuando habló de nuevo, ya no lo hizo conmigo. Lo hizo hacia el pasillo. «Hola, cariño. Has crecido tanto». Mi nieto no respondió. Se quedó quieto, medio oculto, con la mirada fija en el piso. Yo vi algo que ella no, el cambio en su respiración, corta, controlada. «Vine a arreglar las cosas», continuó. «Quiero recuperar el tiempo perdido». «El tiempo no se recupera», dije. «Se vive». Ella suspiró cansada. No estaba bien antes. Estaba perdida. «Estabas ausente», corregí. Se tensó. «Soy su madre». La palabra cayó pesada. Di un paso al frente y cerré la puerta detrás de mí, dejando a mi nieto fuera de la conversación. No porque quisiera esconderlo,
sino porque no merecía escuchar mentiras envueltas en palabras bonitas. 10 años, dije. No se usa esa palabra como si fuera nueva. Ella miró al cielo como pidiendo paciencia. Estoy mejor ahora. He trabajado en mí. Pensé en las noches sin dormir, en las citas médicas, a las que nunca llegó, en los mensajes sin respuesta. Trabajar en uno mismo no incluye abandonar a un hijo. Su expresión cambió. Se volvió dura. No vine a discutir, vine a ver qué es lo mejor para él. Ahí supe que había venido a ver números. Será mejor que te vayas, dije. Se levantó despacio. Antes de salir, miró hacia el pasillo. «Te extrañé», dijo sin mirarlo a los ojos. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue distinto. Mi nieto salió y habló sin emoción. «Está mintiendo». «¿Cómo lo sabes?», pregunté. Su respiración cambia. Cuando habla de sentimientos, dijo. No cuando habla de lo que quiere. 3 días después llegó la carta. Formal, educada, fría. Restablecer relación, asuntos financieros. Sentí el miedo regresar como un viejo conocido. El abogado leyó el documento y no levantó la vista de inmediato. Va por control, dijo, y puede que tenga argumentos. ¿Podemos perder?, pregunté. No respondió enseguida. Esa noche no dormí. Pensé en hacer público todo, en mostrar los mensajes, en gritar. Tomé el teléfono. Mi nieto se acercó. Eso sería un error, dijo. Nos está llevando a juicio, respondí. No es justo. En la corte hay reglas, dijo. Los datos deben estar limpios. Sacó una carpeta, luego otra, correos impresos, transcripciones, fechas, horas, mensajes donde ella decía, no me llames, no puedo con esto, solo si hay dinero. ¿Guardaste todo esto?, pregunté. Sí. ¿Por qué? Pensó un momento. Porque un día iba a hablar mucho. Tragué saliva. Comprendí entonces que él llevaba años preparándose para una conversación que yo había tratado de evitar. Cuando el abogado llamó para decir que la audiencia se adelantaba, sentí que el piso se movía. Quieren presionar, dijo, que reaccionemos. Mi nieto me miró tranquilo. Eso significa que están adivinando. Me senté. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía forma. Y una frase que empezaba a tener sentido. Déjela hablar. El juzgado olía a papel viejo y a limpiador barato, una mezcla que se quedaba pegada en la garganta. Las bancas de madera crujían cuando la gente se movía como si el edificio entero respirara nervios ajenos. Entramos temprano. Yo llevaba los documentos apretados contra el pecho, no porque fueran a escaparse, sino porque necesitaba sentir su peso para recordar que no estaba imaginando nada de esto. Mi nuera ya estaba ahí, sentada derecha, manos cruzadas, un suéter sencillo que parecía elegido para parecer frágil. Sin joyas, sin maquillaje llamativo. El tipo de imagen que dice, no soy una amenaza. Su abogado le susurró algo y ella bajó la mirada en el momento exacto, como si una lágrima estuviera a punto de caer. Mi rodilla volvió a temblar. Me obligué a dejarla quieta. Miré a mi nieto. Tenía las manos dobladas sobre las piernas y los ojos en el piso. No evitaba a nadie. Simplemente estaba esperando. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. El golpe del mazo sonó más fuerte de lo que esperaba. Sentí el eco en el pecho. El abogado de ella se levantó primero. Habló con voz clara modulada, como quien lee una historia ya aceptada. Dijo palabras grandes, reconstrucción, amor incondicional, errores del pasado. Pintó a una mujer confundida que había tomado decisiones difíciles, a una madre que solo quería lo mejor para su hijo. Mi nuera asintió, se secó los ojos una vez, solo una. Quise levantarme, decir que no, decir que el amor no abandona.
Sentí el calor subir por el cuello. Entonces escuché muy bajito la voz de mi nieto. Tranquila. Respiré, me quedé sentada. Cuando ella subió al estrado, habló de su salud mental, de sentirse perdida, de haber pensado que dar espacio era un acto de amor. Nombró cumpleaños sin fechas, terapias, sin detalles, sacrificios que nunca vi. El juez escuchaba, tomaba notas. Mi turno llegó. El abogado me tocó el brazo. Recuerde, susurró, no interrumpa. Las preguntas fueron simples, demasiado simples. ¿Cuándo fue la última vez que asistió a una terapia con su hijo? Mi nuera parpadeó. Hace tiempo. ¿Puede ser más específica? No recuerdo la fecha exacta. El nombre de su terapeuta. Abrió la boca, la cerró. Fueron varios. Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó la vista. ¿Sabe si su hijo tiene alguna alergia documentada?, preguntó el abogado. Ella frunció el ceño. Nunca tuvo alergias. Sentí el cuerpo de mi nieto tensarse a mi lado. El abogado no levantó la voz. Le sorprendería saber que los registros médicos indican una alergia severa al cacahuate durante más de 10 años. Ella miró a su abogado. Él no la miró a ella. Cuando llamaron a mi nieto, el tiempo pareció detenerse. Caminó hasta el estrado con pasos medidos. Ajustó el micrófono con cuidado. No miró a su madre, miró al juez. Traje registros, dijo. Entregó las carpetas, ordenadas, etiquetadas, fechas, horas, transcripciones. El abogado le pidió que explicara. Los guardé porque la consistencia importa, dijo. La verdad no cambia. Leyó un mensaje, luego otro, sin emoción, sin acusación, solo hechos. No puedo con esto. No me llames. Solo si hay dinero. Mi nuera negó con la cabeza. Eso está fuera de contexto. Mi nieto inclinó la cabeza apenas. No hay contexto donde eso signifique apoyo. El juez le preguntó si disputaba la autenticidad de los documentos. Ella susurró que no. El silencio que siguió fue pesado, merecido. La decisión llegó sin dramatismo. Se negaba la solicitud de control sobre los activos. Se advertía contra futuras acciones sin fundamento. Se establecían límites claros. Cuando el mazo golpeó la mesa, sentí que algo se aflojaba dentro de mí. Afuera el aire frío me golpeó la cara. Mi nuera pasó junto a nosotros sin decir palabra. Tacones rápidos, sin lágrimas. ¿Estás bien?, me preguntó mi nieto. Asentí. Por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Salimos del juzgado sin hablar. No porque no hubiera nada que decir, sino porque el silencio, por una vez, no pesaba. Afuera, el cielo estaba gris claro, de esos que no prometen sol, pero tampoco tormenta. El aire olía a mañana limpia y a café de un puesto cercano. Caminamos unos pasos y entonces la escuché. Espera. Mi nuera venía detrás con el teléfono en la mano y el ceño fruncido. Ya no llevaba la expresión frágil del estrado. Ahora estaba apurada, tensa, como alguien que siente que el control se le escapa. Esto no ha terminado, dijo. Puedo apelar. Yo sentí el impulso viejo de responder, de defenderme, de decir todo lo que había guardado durante años. Pero antes de que abriera la boca, mi nieto habló. Puede hacerlo, dijo con calma. Solo recuerde lo que pasa cuando habla sin preguntar. Ella lo miró confundida. ¿Qué dices? Que cuando habla demasiado, continuó, se contradice. La observé. Vi cómo su respiración se aceleraba, cómo buscaba palabras que ya no estaban ahí. Yo solo quiero lo mejor para ti, dijo mirando a su hijo por primera vez de verdad. Lo mejor para mí, respondió él, es estabilidad. Y eso no empezó hoy. Hubo un segundo en que pensé que iba a gritar, a decir algo cruel. No lo hizo. Se dio la vuelta y se fue con pasos rápidos, como si el piso quemara. No la seguimos. No hacía falta. Caminamos hacia casa despacio.
Pasamos por la panadería de la esquina. El olor a pan dulce me hizo sonreír. Compré 2 conchas. Él aceptó una sin decir nada. Nos sentamos en la banca frente a la iglesia. El sonido lejano de una campana marcó la hora. Gracias, le dije. ¿Por qué preguntó? Por enseñarme a no interrumpir. Pensó un momento. La verdad no necesita ayuda, dijo. Solo tiempo. Esa tarde de regreso en casa, abrimos la caja de cartón, la que decía todo. No para revisar, para ordenar. Decidimos qué guardar y qué soltar. Algunas cosas ya no dolían. Otras nunca dolerían menos, pero ya no mandaban. Semanas después, mi nieto me pidió usar el salón parroquial los martes por la noche. Para un grupo, dijo, para familias como la nuestra. Pusimos sillas plegables, café malo, un letrero escrito a mano. La primera noche llegaron 6 personas, la segunda 12. No prometimos soluciones, compartimos rutinas, herramientas, paciencia. Con parte del dinero, él creó una beca pequeña. Nada grande, lo suficiente para que otros chicos como él no tuvieran que rogar por lo básico. Cuando alguien le preguntó por qué no hacía algo más grande, respondió, aquí vivo. Es suficiente. Una mañana caminamos junto al río. El agua avanzaba lenta, constante. Me preguntó si pensaba en ella. Le dije la verdad. A veces, pero ya no con rabia. No me pregunto por qué se fue, dijo. Me fijo en que se quedó fuera. Asentí. Eso también era verdad. Si esta historia tocó algo en usted, si alguna vez fue la persona que se quedó cuando irse parecía más fácil, quiero que sepa que no estuvo solo. La paciencia también es una forma de valentía. Cuénteme desde dónde nos escucha, comparta lo que sintió. Y si quiere seguir escuchando historias como esta, suscríbase. Aquí seguimos todos los días recordando que algunas verdades no necesitan gritarse, solo necesitan tiempo.